Señor, quiero darte gracias por esta tu palabra. Pedirte, Padre, en el nombre de mi Jesús, que te glorifique, Señor, en ella. Que no sean humana sabiduría, Señor, sino poder. Te lo pido en el nombre de Jesús. Glorifica tu nombre, mi Señor, en medio de esta congregación de tu pueblo. Y te damos gracias, Señor, porque todo lo que vamos a leer lo hiciste por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Lucas capítulo 22, versículo 39. Si están todos ahí, digan un fuerte amén. Los que tienen título verán que dice Jesús oró en Getsemaní. Dice, versículo 39, y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le acercó un ángel del cielo para fortalecerlo. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amén. ¿Saben? En esta porción, yo creo que es una porción donde se demuestra el sentimiento de Jesús. Hay un versículo, uno de los más cortos de la Biblia, que dice Jesús lloró. Esto fue en las puertas de la tumba de Lázaro. Y lloró con las hermanas de Lázaro, sabiendo que le iba a resucitar. Y eso es algo que me llama mucho la atención. Jesús vino a la tierra, Él era Dios. Por eso en el Evangelio dice, y el verbo, Él fue el verbo hecho carne, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Él era la acción de Dios, Él hacía las cosas que Dios hablaba por su boca. Pero Él, habiendo venido al mundo con un propósito, Él habiendo venido con una misión, lo tenía bien en claro. No es en Lucas y capítulo 22 que vemos que por primera vez Jesús dice que va a morir. Él lo tenía bien en claro, los profetas habían hablado de eso. Incluso él mismo citaba a los profetas para hablar de él. Como cuando le dijo a los fariseos que demandaban de él señal, les dijo, ninguna señal le va a ser dada a esta generación, sino la señal del profeta Jonás. Y así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches muerto y resucitará al tercer día. Él hablaba de lo que sabía. Él vino al mundo con la misión de que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa era la misión de Jesús. La conocía. La conocía desde niño. ¿Por qué, pastor? Porque cuando Él se pierde, no se pierde, Él van a Jerusalén por el tema de las fiestas y sus padres volvían en la caminata rumbo a Nazaret con todo el pueblo y la familia. Pero Jesús se había quedado en Jerusalén, se había quedado en el templo, estaba oyendo lo que decían los sabios y lo ponían a prueba. Y él, con esos pocos años que tenía, él hacía preguntas complicadas y respondía sabiamente a las interrogaciones que le presentaban los sacerdotes.
los fariseos. Y cuando su madre y su padre vienen, su madre y su padre en la carne, vienen a buscarlo, él les dice algo. Les dice: ¿por qué me buscan? Es necesario que esté en los asuntos de mi padre. Él sabía que su padre era Dios. Él sabía el propósito y el llamado que tenía. No era llamado a venir y reinar, aunque los discípulos no lo entendieran, aunque los mismos fariseos esperaban un reino davídico, o sea, un reino como el de David, con toda gloria y esplendor, y que el que fuera el Mesías, y lo siguen esperando algunos, y el que fuera el Mesías se levante con poder contra Roma y haga guerra y reine sobre toda la tierra, y la gloria de David esté sobre ese reino. Eso es lo que esperaba el pueblo. Aunque no lo entendieran, él sabía para qué venía. Él dijo: no he venido a los sanos, sino a los enfermos. No he venido a llamar sino a los pecadores al arrepentimiento. No he venido a traer paz, sino guerra. Pero no era una guerra en la carne, era una guerra espiritual. Así que Jesús sabía desde un principio a qué venía la tierra. Pero cuando iba llegando la hora, cuando iba llegando el momento, la noche previa a su encarcelamiento, a que lo lleven y lo juzguen, él se tuvo que ir a orar y le dijo al Señor: Señor, si quieres, versículo 42, pasa de mí esta copa. ¿Saben lo que expresa eso? Eso expresa angustia. Expresa que no. Jesús por un momento dijo: hay otra manera, Señor. Tengo otra manera de hacer lo que planeamos hacer desde el principio, pero sin tener que pasar por el vituperio, por las heridas, sin tener que pasar por los clavos y la cruz. ¿Hay otra forma? Y el Señor manda un ángel para que lo fortalezca. ¿Saben cuál es la respuesta? No la hay. Es la única. Pero el Señor mandó el ángel porque sabía que Jesús, aunque siendo igual a Dios, no se quedó como igual a Dios, sino que no tuvo ser igual a Dios como cosa que aferrarse, descendió y se hizo carne, siendo semejante a los hombres. Sabía que los hombres somos así, que flaqueamos, que nos angustiamos, que tenemos miedo al dolor, al temor, preferimos tenerlo lejos. Y Jesús lo sufrió. Y yo creo que primero se dio. Y esto algunos me dicen: no, pastor, esto no es. No, yo no estoy diciendo una opinión. Yo creo que primero se dio esa muerte en Getsemaní. Jesús murió en Getsemaní y luego en el Calvario. Espiritualmente. Porque luego de decirle al Señor: Señor, si puedes, si hay una posibilidad que pase de mí esta copa, le dice: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Alguien que dice esas palabras, hermanos, es alguien rendido a lo que Dios quiere. Por eso luego la Escritura cuenta en los evangelios que Él no abrió su boca, no dijo nada, no se quejó, no le habló a Herodes de una manera diferente, no le habló a Pilato de una manera diferente, ni siquiera a los sacerdotes defendiendo su causa. Ya estaba profetizado. Isaías 53 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte.
aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Cuando dice de la sepultura que fue dispuesta con los ricos finalmente, se dispuso con los impíos, pero fue con los ricos. Es porque José de Arimatea agarró su cuerpo y lo llevó a una tumba nueva. No tenían tumbas los pobres ni los impíos, pero sí la gente pudiente. Pero lo que quiero resaltar de esta palabra es que él dijo lo que tenía que decir delante de Dios, en oración. Dice la escritura que leímos en Lucas 22 que estaba angustiado a tal punto que sudaba gotas de sangre. Yo ya lo expliqué alguna vez, pero por amor a los nuevos lo voy a volver a explicar. Eso es porque la angustia, la presión que tenía era tal que se rompen los vasos sanguíneos. Se rompen en la frente, en el cuero cabelludo, hay muchos vasos sanguíneos, se empiezan a romper y empieza a formarse una gota de sangre. Esto es agonía, hermanos. Jesús estaba ahí, tirado, orando, diciendo: Señor, yo no puedo. Señor, si hay una posibilidad, pase de mí esta tragedia. Pero cuando dice: pero que no sea mi voluntad sino la tuya, Él se entregó, Él se rindió. Yo no sé si Él habrá recordado ahí el Señor cuando hacían los planes con el Padre y decían: bueno, esta humanidad es mala, es perversa, está bajo el dominio de Satanás, tenemos que hacer algo para que encuentren salvación. Y ahí los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, planeando nuestra redención, diciendo: bueno, uno de nosotros tiene que ir y pagar el precio de sus pecados para que la potestad del mundo le sea arrebatada a Satanás y la gente pueda llegar a tener otra vez comunión con Dios. Esto no es la Biblia, esto es algo que uno tiene que haber pasado de alguna manera. No sé si como yo lo cuento o de otra manera. Pero desde Génesis 3:15, la primera profecía de Jesús ya estaba dispuesto. El Señor le dijo a la serpiente: vos vas a herir en el talón a las personas, pero de la simiente de la mujer va a venir uno que te va a aplastar la cabeza. Ese es tu Señor, ese es mi Señor, ese es el que estuvo transpirando sangre porque no podía, no tenía la fuerza. Y por eso el Señor también mandó un ángel a fortalecerlo, porque había un precio que pagar. Era un precio tan alto que nadie en el mundo, solo Jesucristo lo podía pagar. Y era el de tu vida, y era el de la mía. ¡Dale gloria al Señor! ¡Aleluya! Nosotros, débiles. Si Jesús aparentó debilidad en ese momento, imagínense nosotros. Yo escucho a creyentes decir: bueno, si no me voy cuando el Señor venga a tomar a su iglesia, me bancaré la que venga y voy a dar la vida por el Señor y me voy a entrar al cielo igual. Si fuera tan fácil, ¿no? Imagínate que la palabra dice: y van a buscar la muerte y no la van a encontrar. Prefiero hacer las cosas bien para irme con el Señor. Prefiero. Porque nosotros somos débiles. Y el Señor, conociendo nuestra condición de débiles, Él murió por nosotros pecadores. Dice Romanos 5, versículo 6: porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por un bueno, por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
¿Saben qué dice esta palabra? Yo no sé si la entendieron, si no se la explico. Esta palabra habla de algún valiente, alguien con coraje, con valor, que aprecie que hay otro a su lado o a su alrededor, que es digno, que vale la pena, que es una buena persona, que lo ama. Entonces uno dice, un valiente con coraje dice, no le tomen la vida a él, yo me entrego por él. Puede pasar, en las películas lo ven, ¿no? Cuando le van a tirar un tiro a uno y ahí va el otro salvador y vuela 3, 4 metros para que le caiga la bala. ¿Lo vieron? ¿Por qué lo hace? Por salvarlo, porque cree que se merece que lo salve y arriesga su propia vida. A veces sale mal y mueren, pero en todas las películas sale bien. Eso en un hombro, no pasa más nada. O tenía un reloj, una chapita, ¿vieron? Esa pavada. Bueno, por uno que aman, por uno que se lo merece, por uno que es bueno con ustedes. Tal vez alguno, dice la palabra, osara morir, dar la vida por ese. Pero la gloria de Dios es que siendo nosotros pecadores, siendo nosotros rebeldes, siendo nosotros insensatos, habiendo tal vez algunos como yo oído acerca de Él y escuchado su palabra, le damos la espalda, pero Él, a pesar de todo eso, Él nos vio impíos, pero igual dio la vida por nosotros. Aleluya. Por eso en la cruz Él dijo, Señor, perdónalos. Perdona a todos los que me están matando. Perdona a la tierra. Perdona a Judea. Perdona a este pueblo. Y perdona a todos los que han de venir. Porque por su llaga fuimos nosotros salvos, curados, sanados, transformados. Por sus heridas. Aleluya. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. ¿Saben? En ese sacrificio hubo una obra poderosa. Les dije, algo pasa en el mundo material y desata algo en el mundo espiritual. Cuando el Señor muere, Él paga el precio. Como dice Hebreos y capítulo 13, Él es el Cordero que expía el pecado del mundo. Y en ese sacrificio, Él arrebata de las manos de Satanás el poder y el dominio sobre el mundo. Él despoja a Satanás. Luego en la noche voy a leer algo de eso, pero en esta hora quiero leer Colosenses 2, que dice que a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. ¿Cuántos pecados te perdonó Jesús? Ay, qué fiero que salió. ¿Cuántos pecados te perdonó? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y miren la obra, dice que despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, ganándoles en la cruz. Por tanto, nadie te juzgue en comida o en bebida en cuanto a los días de fiesta, la nueva luna o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Saben por qué leí esos dos versículos? Pero eso estuvieron de más, pastor. No, los leí porque hoy en día se enseña, o muchos enseñan, a volverse a la ley, a volverse a un pseudo judaísmo, donde son judíos mesiánicos que creen en Jesús, pero que festejan la fiesta y le hacen creer incluso a los escogidos, si pueden, engañarlos de que tienen que guardar el Shabbat y que tienen que guardar, y hay algunos haciendo la fiesta de los panes sin levadura. No, un porteño como nosotros. Nada de los porteños que son judíos, ¿no? Guardando el Pesaj
y el Shalom solemne, el Shabbat solemne, perdón, y guardando toda la fiesta pensando que tienen que recurrir a eso cuando Jesucristo pagó el precio. Por eso quería leer esta parte, para que entendamos que cuando Él cargó el acta de los decretos que nos era contraria y la clavó en la cruz, Él también clavó en la cruz a todos los que nos juzgan. Por eso dice, nadie te juzgue en comida y en bebida. ¿Por qué? Porque el acusador de los hermanos es Satanás y Él acababa de despojarlo. Él le sacó la autoridad. Él le sacó las escrituras del mundo. Yo no sé cuánto entienden esto, le tendría que explicar en el discipulado si alguno tiene la duda porque es muy largo. Pero cuando el hombre pecó y la mujer en el huerto del Edén, Adán y Eva pecaron, le dieron la potestad que Dios les había dado a Adán y Eva acerca del mundo, se la dieron a Satanás, se la entregaron. Y cuando Jesucristo vino y dio su vida por este mundo, fue y le arrebató de sus manos a Satanás la potestad del mundo. Por eso Él dijo, y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, y en el nombre de Jesucristo se dobla toda rodilla y toda lengua confiesa que Él es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Dios entró por medio de Jesús, arrebató las escrituras de este mundo y a nosotros nos dio el nombre para que ni las puertas del infierno puedan prevalecer en contra de la iglesia de Jesucristo. No está el poder en nosotros, está en Jesús, que pagó el precio, que se llevó. Él tomó las escrituras y dijo, ahora se la doy a mi pueblo, a la autoridad de vuelta. Estaba en Adán, Adán la perdió, Él la recuperó y se la dio a su iglesia. ¡Aleluya! ¿Para qué, pastor? Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, no sea más autoridad de Satanás sobre ellos, sino que tenga vida eterna. ¡Aleluya! ¡Ale gloria al Señor! Yo no sé si alguien condenado a muerte, si alguien que está preso porque se equivocó, porque cometió errores, va a aplaudir tan tibio como usted. Pero yo fui uno que estuvo muerto y ahora vive, gracias a que Él pagó el precio. ¡Aleluya! Yo estaba preso, Él me sacó de tinieblas y me puso en el reino de luz. ¡Aleluya! Si alguno estuvo preso como yo, dele gloria al Señor. Él pagó la fianza. Cuando Él dijo, consumado es, Él selló ese ticket de pago por nuestras vidas y nos dio vida juntamente con Él. Aleluya. Vamos, apláudele, aplaude, no te canses, no te canses. A Él le debemos todo. A ti la gloria. A ti honra, a ti la alabanza, porque nada somos lejos tuyo, Santo. Tú pagaste el precio, nos hiciste verdaderamente libres. ¡Aleluya! Dale gloria, dale gloria. Gracias, Santo. Gracias, Santo. Solo a ti, solo a ti, solo a ti la gloria. Gracias, Señor.
porque tú pagaste el precio por nosotros, cuando no lo merecíamos, Señor. Por eso leí esa palabra, porque Él murió cuando nosotros todavía éramos impíos, porque Él dio su vida, no porque fuéramos buenos, no porque lo mereciéramos, siendo todavía impíos. Él dio su vida por nosotros. ¡Aleluya! Yo no sé cuánto sienten esa gloria del Señor. Eres bienvenido acá, Señor. Eres bienvenido. Acá estamos, Señor. Somos un grupo de los que tú pagaste el precio para que hoy estemos aquí, Señor. A ti sea gloria, el poder, el imperio, por los siglos de los siglos es para ti, Señor. Es santo, es Señor. Yo no sé cuánto sienten esa gloria del Señor, pero hoy no puedo ministrar, hermano. Yo creo que este día merita que todos nosotros solo le demos gloria a Él. No pidamos nada para nosotros. Toda la gloria se la demos a Él. Él es el único digno de recibir gloria. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, reciba, Señor, ese aplauso que te hemos dado como una ofrenda. Nuestros corazones, Señor, hoy enamorados de ti, Señor. Oh, tan enamorados, Señor. Porque tú hiciste todo, Señor. Y todo lo que has hecho, lo has hecho bien. Todo lo has hecho bien, mi amado. Todo lo has hecho bien, Santo. Todo. Dice a gloria.